Hoy te voy a enseñar cómo utilizar Signal Inputs de forma definitiva. Te voy a enseñar ciertos trucos para poderlo utilizar y sobre todo que los signals vienen a mejorar el performance de tu aplicación y también la legibilidad de código. Se vuelve un código como más sencillo, más fácil de mantener, menos verbose. Recordemos un poco para qué son los signals, es el nuevo modelo de reactividad de Angular. Y los inputs, por otro lado, es la forma en la que yo comunico componentes. Normalmente, por ejemplo, si yo tengo un componente y tengo su componente hijo, normalmente están en un modo árbol, porque cuando hacemos aplicaciones web lo hacemos bajo el DOM, el Document Object Model, que básicamente es un árbol de elementos. Y cuando yo quiero comunicar cierta información desde un padre al hijo, utilizo un input. Entonces el hijo va a tener un input para recibir esa información del padre. Y gracias a Angular ahora podemos hacerlo con signals. Entonces vamos a ver de qué trata, cómo migrar de los inputs clásicos a los signal inputs y ver cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta para trabajar con ellos. Así que veamos el código. Aquí tengo una aplicación bastante sencilla. Acá tengo un componente padre que tiene algunos elementos que voy a estar cambiando. Por ejemplo, tiene un nombre, una edad, tengo una lista de productos, tengo 50 productos y acá tengo su componente hijo. En este componente hijo quiero enviarle ciertos datos, de por sí le estoy enviando ese primer nombre, una edad y el array de productos. Y por acá tengo luego una lista de productos que vamos a ir viendo de qué trata cada uno de estos ejemplos y cómo nos va a ayudar a entender los signal inputs. Veamos el código de esta aplicación. Para esta aplicación tengo tres sencillos componentes. El parent, que es básicamente va a ser el papá, valga la redundancia, de dos componentes. Bueno, de varios, pero vamos a reutilizar uno para renderizar varios productos. Pero en definitiva, básicamente lo que tenemos aquí es un parent component, el cual pues tiene un article y tiene básicamente aquí tres atributos, digámoslo de alguna manera. Entonces tiene un first name, una edad, un array de productos. Ese array de productos como que lo lleno de una API. Entonces literalmente traigo los datos y lo lleno. Es un array de unos 50 productos. Y aquí manualmente voy a agregar un producto pues de forma como directa al array. Acá podemos ver un poco ya el HTML, entonces tengo un input para el first name, un input para el edge name, un botón que lo que hace es agregar el producto y por ende pues el array de productos debería crecer. Luego aquí es donde yo tengo al hijo y el hijo, ese componente hijo, recibe ¿qué? Recibe tres inputs, el first name, la edad y el array de productos. Si yo veo nuestro shield component que va a actuar como como componente hijo, pues básicamente aquí eso yo lo recibo con el decorador de input y eso es lo que vamos a cambiar hoy y empezarlo a migrar a un signal input y ver cuáles son los beneficios y cosas que debo tener en cuenta. Sobre todo también cómo empezamos a ver el patrón de reactividad, empezamos a quitar ciertas cosas de Angular para hacerlo más sencillo y volverlo más reactivo con los signals, etcétera, etcétera. Y luego aquí tengo un array de, pues un componente que representaría como un producto y también recibe un input. Así que pues veamos básicamente de qué trata y cómo vamos a ir a migrarlo. Entonces empecemos por ver que acá estas dos variables, el first name, acá tengo first name y tengo el age. Estas dos variables son dos variables normales de Angular de toda la vida y vamos a ver cómo nosotros la empezamos a enviar al hijo. Acá básicamente lo recibimos, pues se recibe como input y se imprime. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es cómo reacciona esto al cambio. Nosotros normalmente enviamos ese valor, lo imprimimos, acá se imprime, pero cómo nosotros podemos vigilar cada cambio, cada vez que cambie ese valor, normalmente lo hacemos en Angular con un ng onChange. Entonces cada vez que este input cambie, voy a tener como los cambios en general del componente y dentro de eso, pues precisamente el firstName. Veamos un momento en la consola. Entonces aquí yo tengo el firstName y cada vez que lo cambio, pues debería estar enviándolo de forma reactiva al shieldName, al componente hijo. Entonces voy a poner Nicolás Molina. Y ahí fíjate que lo va renderizando, pero aquí también estamos recibiendo varios cambios. ¿Cuál es el problema de pronto con el ng onChange o de vigilar esos cambios de esta manera? Que aquí estos cambios son generales, o sea, no son como granulares específicos. No es que si solo cambia el first name me dice, pues, o sea, sí me dice que solo cambia ese elemento, pero como que lo obtiene en todo un objeto. Entonces toca empezar a buscarlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo cambio la edad, entonces fíjate que acá ahora dentro de ese objeto tengo age.
Entonces, ¿qué nos toca mirar? Nos tocaba antes empezar a hacer preguntas como, ok, el cambio que viene, digamos change, dentro de esos cambios hay un cambio en first name, por ejemplo. Entonces me tocaba como empezar a buscar si dentro de ese objeto viene un cambio dentro del first name. Y si eso es verdad, entonces yo puedo correr alguna lógica. Por ejemplo, run logic. Voy a ponerlo literalmente. Entonces acá lo otro completo y ahí está first name. Entonces si eso cambió, entonces yo quiero ejecutar esta lógica. Solo si el first name cambió, pues corro el método run logic. Esta es la manera en que nosotros normalmente teníamos de vigilar cambios en los inputs. Entonces, si yo tengo por acá Nicolás Molina, acá pues tengo la ejecución que sería lo que es este método de acá. Y si yo quisiera vigilar solo los cambios de la edad, pues tendría que ser algo similar. Entonces, si cambia la edad, entonces corro pues alguna lógica referenciada que yo quiera pues controlar, ¿no? Eso sería la forma como la forma de antes. Ahora vamos a ver cómo sería directamente con los signals. Entonces vamos a empezar a migrar esto a un signal input. Entonces voy a poner aquí, en este caso utilizaría input. Y esto viene directamente de Angular Core. Entonces ya no es un decorador, es un método. Y con esto le estoy diciendo que yo voy a recibir eso como input. Y le puedo poner un valor inicial, pues que es normalmente pues un valor que viene por defecto. En este caso le voy a decir que es un string en vacío. Con esto yo puedo decir que esto es y si lo miramos acá, esto es un input signal que es string. Si yo le pusiera un número por defecto, por ejemplo 0, queda un input signal que es un number. Entonces él ya infiere el tipado. Bien, vamos a cambiar también la data por un input y lo ponemos en 0 y este products también lo vamos a migrar. Ya no va a ser eso, sino que vamos a migrarlo a un input. Fíjate acá que como yo tengo un array, yo sí realmente quiero que no solo sea un array, sino sea un array de qué. Entonces acá yo le digo de productos. Si no le hago esto y simplemente lo dejo como un array, pues me dice, ok, es un array con un tipo never, que realmente no nos dice mucho. Entonces yo lo que quiero hacer acá sí es especificar el typing y le digo que por favor sea un array de productos. Lo mismo puedo hacer acá, solo que ahí sí no me parece necesario, pero yo podría decirle, ok, este es un number, y este también va a ser un string, por ejemplo. Bien, y lo puedo dejar de esta manera. Aquí realmente, pues como ya lo asigné, voy a dejar el motor de inferencia de TypeScript y solo en este caso sí le voy a decir que es un array de productos en específico. Haciendo eso ya también tenemos que hacer algunos ajustes, porque ahora si nosotros, por ejemplo, si solo hacemos esto no va a funcionar. Veamos la aplicación. Entonces, si yo hago esto, fíjate que ahora acá hay algo raro. Si yo digo Nicolás Molina, primero parece que no se están comunicando, ya no hay una comunicación como tal y aquí me aparece como algo raro. ¿Por qué? Eso es porque básicamente los signals son como un contenedor de un valor y para obtener ese valor necesito suscribirme a ese signal. Para ello básicamente esto queda como un método que debemos ejecutar para podernos como suscribir a él y obtener su valor. En este caso entonces lo haríamos de esta manera, nos suscribimos a cada uno de ellos y si nosotros ahora vemos, pues básicamente sigue funcionando sin mayor dificultad. Entonces por acá si yo digo Valentina, ahí tenemos la comunicación sin ningún problema. Y si yo cambio la edad y si agrego un producto, fíjate que acá se va como literalmente aumentando. Todo bien, listo. Entonces esa es una forma fácil y sencilla de pasarlo. Pero vamos a ver cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo primero y algo muy interesante es que nosotros esto también se podía hacer con los decoradores anteriormente, pero también podemos empezar a marcarlos como requeridos. ¿Qué significa este required? Que sí o sí este valor debe venir. Por ende, como siempre, como viene por defecto, no necesitamos inicializarlo. Entonces podríamos dejar de inicializarlo. Acá también no esperaríamos el array en vacío, porque sí o sí debe venir ese valor. Esto de por sí era un problema porque antes si nosotros queríamos hacer esto de required en los input clásicos,
lo podíamos marcar como required. Sin embargo, nos tocaba empezar a ver cómo inicializábamos el valor o hacer ciertas cositas para no tener que, para que TypeScript no me pida inicializar el valor. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo acá. Por ejemplo, este es un input normal que recibe como todo el producto. Y acá yo quiero que pues venga esa información, me lo envíen. Y para evitar que él me pida inicializarlo, fíjate que acá hay como un signo de interrogación. Si yo no se lo coloco, él me dice, oye, necesito que me inicialices ese valor. Y yo, como para escapar esa inicialización, pues simplemente le digo que no quiero que se preocupe por él. Eso es como un truco chiquito que uno utilizaba en Angular para decirle, oye, si quiero un input, no quiero inicializarlo porque yo espero que me lo envíen pues el padre. Entonces, para ahorrarme ese valor inicial, lo que hacíamos es esto, o inicializar el valor, que igual sería algo raro inicializar el valor, porque aquí tendríamos que como que llenarlo como con un producto con información falsa, como para que tenga algo y él me pues tenga un valor inicial mientras el padre me envía ese valor. Entonces podríamos también resolverlo de esta manera, pero este no me parece como la forma más conveniente. Entonces lo que normalmente hacíamos era simplemente utilizar este signo de pregunta, que posiblemente lo hayas visto en varias librerías o en varios lugares, como escapar esa inicialización. Ahora no necesitaríamos no estamos forzados a inicializarlo, simplemente con marcarlo como required, pues el valor debe venir. O sea, no es que sea opcional, no es que tenga que inicializarlo, debe venir ese valor. Cosa muy interesante porque ya en el compilador, aquí por ejemplo, si estás utilizando la extensión del Angular Language Service, automáticamente te va a detectar. Vamos a ver, aquí debería detectarme algún error. Vamos a ver si marqué todos como required, sí. Por ejemplo, aquí debería detectarme un error diciéndome, oye, este app child no está recibiendo un valor que es requerido, que es el first child. Vamos a ver por qué no. Vamos a ver si tengo la extensión habilitada, Angular Language Service. Sí está habilitada. Qué raro, si no me la muestra, debería mostrarla aquí ya por defecto, pero si no me la muestra, lo que sí debería hacer es mostrar un error en el compilador. Veamos, porque no debería dejarme compilar siquiera. Veamos si en la consola me aparece algo. Aquí en la consola se me aparece. Debería ser un error algo de la extensión, pero al menos no me deja compilar y eso es bastante interesante, porque entonces yo no puedo enviar esto a producción, no puedo no enviarle el valor, no puedo no enviarle el first name. Aquí me dice, oye, hay un input que es requerido y hay un componente, Shield Component, espera ese input y tú no se lo estás enviando y eso va a fallar en producción porque tú pues literalmente le dijiste al componente que esperabas ese valor. No, ni siquiera lo inicializas con un valor porque literalmente esperas que se envíe. Entonces, pues bueno, si no te aparece el error aquí pues directamente como en el editor, pues simplemente debería aparecerte al momento de compilar. Aquí ya me deja compilar sin mayor dificultad. Ok. Listo, entonces entendido eso, tenemos ahora required sin ningún problema, nos suscribimos y ya migramos esto a signal inputs. Pero ¿qué pasa con la lectura de cambios? ¿Qué pasa con correr una lógica de negocio de acuerdo a si un input cambió o no? Veamos cómo esto sería en los signal. Si te fijas bien, cada vez que cambiamos un valor, acá tenemos todavía como la impresión en terminal, en la consola del navegador, de esos valores, solo que pues llegan como funciones porque es el wrapper. Entonces vamos a cambiarlo, por ejemplo acá si quiero el valor, entonces también debería no solo suscribirme en el template, sino también en mi lógica de mi componente, pues también debería suscribirme al valor. Entonces, por ejemplo, si yo le digo Nicolás y cambio, fíjate que esto me sigue funcionando tal cual. O sea, si yo hago este ajuste, me sigue funcionando. Esto es porque Angular es muy bueno haciendo retrocompatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo migro, déjame, a ver, lo acomodo, esto es browser, esto es código, browser, código, perfecto. Listo. Eso es porque Angular tiene retrocompatibilidad. Así nosotros migremos esto a un signal input y nosotros estábamos leyendo cambios de esta manera, él mantiene esa compatibilidad para que pues no se rompa nuestra aplicación. Entonces podríamos dejarlo todavía de esta manera, pero si ya lo quieres hacer modo signal, o sea, el estilo signal, cómo realmente leer estos cambios, pues nos ahorraríamos, podríamos borrar estos ng chains, dejar de preocuparnos como de esta manera de cómo leer los cambios y hacerlo más granular. Entonces ahora podríamos en el constructor simplemente
poner un effect. ¿Qué es un effect? Pues es una manera de vigilar precisamente los cambios de un signal. Entonces acá lo ponemos y, por ejemplo, si yo quisiera que ejecutar una lógica si y solo si el first name cambia, entonces lo que hago es suscribirme a ese signal dentro de una función llamada effect. Entonces acá, por ejemplo, voy a obtener el valor first name es igual a esa suscripción, y si esto cambia, entonces voy a ejecutar esa lógica de negocio. Entonces, por ejemplo, voy a ejecutar first name, ¿no? Este run logic. Entonces podría, por ejemplo, ejecutar esto, run logic. Aunque aquí ya hay una suscripción, entonces esta me va a valer. Entonces simplemente podría correr run logic. Y esto yo sé que solo cambia si first name tiene una suscripción. Básicamente la forma en la que esto corre es que si hay una suscripción dentro de ese effect, pues ese método se va a correr. Vamos a ver si funciona. Entonces si yo cambio acá a Nicolás Molina, fíjate que solo cambia cuando cambia pues ese valor en específico. Entonces si yo quiero tener otro effect solo para correr la lógica de la data, entonces simplemente hago la suscripción o hago un effect en donde en este método solo me estoy suscribiendo a esa data. También podría hacer esto, pero pues acá tendría un effect con dos suscripciones. O sea, dentro de este effect hay una suscripción a age y a first name, entonces como que no correrían individualmente, sino que los dos están corriendo en simultáneo, digámoslo de alguna manera. Entonces mejor tener como cada uno de forma aparte, y aquí básicamente para hacerlo más explícito lo que yo recomendaría es literalmente en el effect tener como el valor, como el nombre, y de acuerdo al nombre ya básicamente yo corro por ejemplo este run logic y lo podría cambiar como que recibo el valor. Esto es un string, esto es un string, y lo que hacemos es imprimir name, ¿no? Listo. Entonces de esta manera casi que como que en el vamos a ver, nombre, esto es un unknown, qué raro que sea un unknown. Esto es interesante, fíjate que acá me dice que no sabe qué es, y tiene toda la razón, porque si bien lo cambiamos a requerido, no le dijimos qué typing es. Aquí sí ya sería necesario colocar el typing, porque como no lo estamos inicializando, él no puede inferir cuál valor es. Entonces aquí le puedo decir, tú eres un string, y yo espero aquí también un number. Bien, acá sí se hace como necesario saber qué valor va a recibir, porque no lo estamos inicializando, entonces no lo puede inferir. Pero listo, aquí ya sabe que es un string. Listo. Y si yo quisiera, pues lo mismo para age, entonces acá tengo age y corro la lógica con ese valor. Listo. Y acá la recibo, eso sería number, y imprimo age. Listo. Perfecto. Entonces ahora tengo como lectura de cambios de forma granular. Entonces, por ejemplo, esto debería seguir funcionando. Si yo hago cualquier ajuste, entonces ahí está pues el valor ajustado en forma de signal. Ahora bien, ng-unchained será como la forma oficial y la más recomendada para leer cambios que venían, sobre todo cuando utilizábamos el decorador input. Entonces yo aquí ya te recomendaría utilizar el effect para leer de forma granular pues cada cambio. Entonces si algo cambia en first name, que sería ese input individual, pues con un effect puedes empezar a leerlo y correr alguna lógica en específico. Sin embargo, también había una forma que es un setter en el input, a los que no nos gustaba, por ejemplo, esto de recibir como todo el objeto y empezar a hacer un if para saber si vino o no el cambio. Esa no era como la forma más chévere, digamos, de hacerlo. Entonces, una forma como granular de hacerlo como con la versión de input anterior es la siguiente. Acá, no sé si habías visto, de pronto lo habías visto de pronto en algunas otras bases de código, que si uno quería tener como la lectura granular de un input, lo que hacía uno es, listo, decir que vamos a tener un input, pero no es un input directo, sino va a ser un setter que tenía un nombre, y entonces aquí recibíamos el valor. Entonces aquí es donde yo podría ejecutar cualquier lógica como run logic y pasar por ejemplo el nombre, y esto me servía para hacer como esta detección granular, no tener que tener el ng-unchained, sino por medio de un setter, básicamente cada vez que se cambie ese valor ejecutar alguna lógica. Pero es algo verbose, tocaba crear como igual una segunda variable porque el first name quedaba como setter, y entonces en donde guardo el valor, entonces normalmente empezábamos a tener patrones de este estilo. Entonces si tú tenías lecturas de cambios
granulares con el Engine Chains o con este forma, pues básicamente ya simplemente puedes borrar toda esta forma de hacerlo y ya queda súper específico con el effect. Y sin ningún problema te va a funcionar y esta sería como la forma pues reactiva de hacerlo. Ahora sigamos y hagamos un ejemplo muy interesante que también se puede empezar a hacer. Entonces digamos que yo tengo algo que se llama double edge, que es básicamente duplicar la edad. En este caso digamos que le voy a decir que es 0 y ni siquiera va a ser un signal, simplemente va a ser un valor y ya, 0. Y acá fíjate que yo lo que quiero hacer es, cada vez que haya un cambio en la edad, quiero correr alguna lógica de negocio. En este caso, aquí en la lógica de la edad, lo que voy a hacer es decir que double edge es la edad por 2. Entonces aquí es donde yo puedo tener esa lógica. Entonces aquí puedo tener double edge y pues imprimir el valor, ¿no? Esto como no es un signal, puedo imprimirlo directamente. Entonces cada vez que el valor de la edad cambie, lo voy a multiplicar por 2 y pues entonces lo voy a asignar y pues eso simplemente se me va a mostrar en pantalla. Veamos si funciona. Acá tenemos double. Si yo le pongo 2, entonces acá tengo un 4. Si yo le pongo 100, pues acá tengo un 200. Si bien es una forma muy interesante, lo primero que yo haría es pasar esto a un signal normal para seguir manteniendo como los patrones de reactividad. Entonces lo inicializo en 0. En este caso entonces me suscribo a la señal y entonces cada vez que cambie lo que yo haría es aquí un set. Cada vez que cambie lo multiplico por 2. Entonces va a tener el mismo efecto solo que con signal. Entonces vamos a ver. Es más, fíjate que acá aparece algo muy interesante. Esto de por sí es como un flag que tienen los signals, en decir que dentro de un signal yo estoy editando o ejecutando un signal. Esto hay que tener delicadeza con eso, en donde dentro de un signal o dentro de un effect yo estoy modificando otro, porque esto puede causar un ciclo infinito. Es decir, si al final el effect está para leer cambios, pues y ahí mismo estoy haciendo el cambio, dentro del effect estoy haciendo el cambio, pues esto podría producir cambios y cambios infinitos. Hay que tener delicadeza con eso y precisamente ese es el flag o el error que nos sale acá. Oye, ¿estás seguro que quieres hacer eso? ¿Estás seguro que quieres hacer un cálculo dentro de un effect? Entonces yo le digo, sí, todo bien. Entonces le digo, oiga, sí, permita que dentro del effect se puedan editar o escribir otros signals. Entonces simplemente lo pongo en true. Si lo pongo en true, me deja de dar el error y me sigue funcionando sin mayor dificultad. Ahora, si lo volvemos a ver, realmente fíjate que él también te está dando una recomendación. Por ejemplo, lo voy a volver a pasar a false. Es más, lo voy a quitar para que me salga el error. Y él me dice, oye, escribir signal no está permitido dentro de un computer o dentro de un effect por defecto. De por sí esto creo que ya lo van a quitar y en la siguiente versión ya se va a poder hacer. Solo que hay que realmente tener delicadeza con eso. Por favor, tengan mucha delicadeza porque pueden causar ciclos infinitos. Sin embargo, si te fijas, esto es muy interesante en cuanto a que, ok, listo, yo puedo en código correr algo de lógica si alguno de esos inputs cambió. Y eso es interesante porque yo puedo correr, por ejemplo, una API. Puedo correr, hey, si este valor cambió, entonces tengo que ir a correr un método que está en un servicio para obtener cierta información y pues hacerlo de forma reactiva. Sin embargo, aquí no estamos haciendo eso realmente. No estamos yendo a declarar un servicio, no estamos haciendo un fetch a una API. Simplemente estamos transformando o computando un valor más. Y para eso, mejor, entonces yo te recomendaría que utilices un computed. ¿Qué es un computed signal? Es básicamente la forma en la que yo puedo transformar o calcular un nuevo valor a partir de otro, todo con base a signal. Entonces este computed básicamente lo que voy a hacer es que me deje ejecutar un método. Acá está el método. Y lo que voy a hacer es suscribirme a la edad. Entonces me suscribo a ella y lo multiplico por 2. Fíjate que acá no necesitaría del effect, literalmente. Acá podría evitarme, literalmente, escribir. Acá podría comentar esta lógica. Solo la voy a dejar por efectos de que miren que se puede. O sea, podemos vigilar un effect y correr alguna lógica en código.
Sin embargo, si al final esto no va a un servicio ni nada, sino simplemente computa un valor o transforma un valor, pues simplemente sería un computed, es decir, con base a un input que se está recibiendo, me voy a suscribir y lo multiplico por 2. Esto como ya es una señal, entonces se va a suscribir y ya. Entonces fíjate que tenemos el mismo efecto. Si yo pongo un 20, acá tengo un 40. Si yo tengo un 100, acá tengo un 200. Entonces esto queda mucho más limpio y hasta literalmente este código podría quedar sin effects, quedaría así, literalmente. Tenemos ciertos inputs, tenemos un double edge que se calcula a partir de otro signal que viene de por sí desde el padre, etc. Ahora, obviamente, si tú quieres vigilar ciertos cambios en un input y correr alguna lógica de negocio, como llamar a otro servicio, etc., pues lo más recomendable es que si ya te suscribas con un effect y simplemente tengas en cuenta evitar de pronto escribir allí otros effects a manera que realmente lo quieras de forma intencional, pues tendrías que habilitar esa opción para hacer ese set. Ahora bien, Signal también viene con algo interesante y es que nosotros, como ya manejamos toda la reactividad con esta primitiva, podemos empezar a habilitar algo que antes era un poquito raro y que de por sí en futuras versiones de Angular ya no vamos a tener que habilitarlo, sino que va a venir por defecto sí y solo si utilizamos Signal, y es marcar los componentes como onPush. Básicamente esto es una forma en la que le decimos a Angular que sea mucho más granular al leer los cambios basados en los cambios de los inputs y sobre todo basado en la reactividad. Pero en este momento la reactividad está manejada con signals, entonces podemos como con toda confianza marcar ese componente como onPush. Eso significa que vamos a tener una mejora de rendimiento porque no va a estar como checando realmente cada vez y renderizándolo por cualquier cambio en el DOM. Hay bastantes cosas por hablar, simplemente onPush es una forma como más granular de leer el chain detection de Angular y básicamente esto con Signals es una pareja muy interesante y no hay que hacer tantos trucos si uno empieza a habilitar esto como con la manera clásica de Angular, como que hay que tener varias como conocimiento para saber que estás haciendo las cosas bien y que no vas a tener algún problema. Pero si tú estás manejando Signals, casi que lo puedes habilitar sin problema, sin mayor dificultad. Si bien estás utilizando todo con Signals. Simplemente, si lo tienes así, habilítalo. Yo te recomiendo que lo habilites porque va a mejorar el rendimiento de tu aplicación. Sí, solo si ya toda tu aplicación está manejando, o al menos ese padre e hijo están manejando Signals como patrón de reactividad. Veámoslo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que entonces yo voy a mejorar el rendimiento de este componente marcándolo con un Chain Detection Strategy onPush. Significa que vamos a mejorar el rendimiento. Si quieren en un video mucho más específico acerca de esto, les digo cómo funciona el onPush, pero simplemente ahorita es mejorar el rendimiento de este componente. ¿Listo? Entonces, para eso también voy a marcar el padre como un onPush. Entonces aquí también le voy a poner un chain detection y le voy a decir que esto lo quiero pues traer del Angular Core y también le voy a poner como onPush. Aquí la gracia es que tanto el hijo como el padre pues tengan signals. Entonces esto también lo voy a transformar a un signal. Esto como no lo estoy recibiendo de ningún lado, entonces en este caso sí voy a tener un signal normal. Es decir, no es un input signal, sino es un signal directo, porque no lo estoy recibiendo de ningún lado, él es el que lo está poniendo. Entonces acá tengo la edad y por ejemplo acá también voy a tener este signal, creo que ya estaba, como un array de productos que inicia en vacío. Perfecto, aquí ya todo lo pasé a signals, entonces tanto el padre como el hijo están manejando signal como patrón de reactividad. Ok, acá tengo que hacer unos ajustes, por ejemplo, pues la forma ya de asignar un valor ya no sería directo, tendría que ser por un set. Entonces pues allí cada vez que la API me dé productos, pues con un set lleno esos valores en el signal. Y acá por ejemplo al momento de agregar un producto, entonces lo que ya no puedo hacer un push tan directo, sino que lo que tendría que hacer es de pronto apartar y hacer. Normalmente empezamos a utilizar métodos de programación inmutable, que eso es bastante interesante y bueno, de por sí es uno de los patrones de Redux, no cambiar el estado original, sino crear nuevos estados. Entonces aquí literalmente voy a tener el nuevo producto, ahí está, y como yo lo voy a agregar, entonces dentro de mi signal, que son productos,
lo que puedo hacer, de por sí esto está mal, lo que me sugirió está mal, esto debería ser un update. Exacto, entonces lo que yo voy a hacer es una actualización. Una actualización lo que me hace es entregar el valor anterior y con el valor anterior yo hago alguna modificación creando un nuevo estado. Eso es muy similar al patrón de Redux y eso se aplica acá en los signals, que no estamos mutando el estado original, sino estamos creando uno nuevo. En este caso, el estado anterior o el estado actual del signals, podemos decir que aquí es el value, el pred value. Ese es el valor anterior, o el current value también podría ser. Si lo queremos ver de alguna manera, como el valor. Recuerden que esto es solo naming, solo estoy cambiando el nombre, pero si vemos qué es el current value, pues básicamente es el array de productos. Yo con update le estoy diciendo, oiga, quiero actualizar el valor que hay ahí, y como lo quiero actualizar, dime qué es lo que tienes, cuál es tu current value, cuál es tu array actual. Entonces ese current value pues es un array de productos y lo que hago es retornarle un nuevo valor. Quiere decir que es un array en donde yo pues básicamente estoy pasando todos los elementos y agrego uno nuevo. Esa sería como la forma en inmutabilidad de agregar un nuevo producto. No estoy haciendo un push, entonces no modifico un estado, sino creo uno nuevo. Creo un nuevo array con un producto al final. Entonces esa sería la forma. Entonces ahora ya los dos están marcados como onPush, tanto el hijo como el padre. Entonces debería funcionar sin ningún problema. Y si tú haces esto, obviamente aquí tengo solo dos componentes, el papá y el hijo. Y aquí no es como que vayamos a ver un aceleramiento así súper fuerte de rendimiento. Pero ya en una aplicación que tiene muchos componentes en una misma, como en una misma vista, como un dashboard, como filtros muy complejos, aplicaciones complejas que tienen como muchos elementos, muchos subcomponentes en una misma vista, pues ahí sí de pronto vamos a ver una mejora en el rendimiento, en donde si yo todo lo manejo con el patrón de signals y ya lo puedo marcar como onPush, pues voy a tener un aceleramiento de rendimiento bastante significativo. Ahora, aquí ya pasamos como toda nuestra lógica de negocio a signal, pero empieza a haber un problema en el template. Fíjate que acá mi plugin, el Angular Language Detection, ya ahora sí me está detectando como errores. Y acá obviamente hay unos problemas en donde me dice, mira, products ya no es un valor directo, es un signal, entonces deberías suscribirte a él y obtener el punto link. Acá también me dice, oye, si bien es un signal input, básicamente nosotros debemos suscribirnos y pasar el valor. Entonces lo vamos a suscribir, aquí también los productos. Listo, ahí ya está bien. Y acá obviamente al ser el for también tenemos que pues suscribirnos y listo. Aquí ya entonces debería nuestra aplicación funcionar sin mayor dificultad. Recarguemos. A ver, voy a recargar acá. Ahora sí ya, ahí está. Volvemos a abrir nuestra inspeccionar, listo. Entonces ahora ya no tenemos ningún error por acá. Entonces Nicolás Molina, acá le llega el cambio. La edad, entonces digamos que yo pongo varios, acá está, si yo le hago un producto, acá tenemos el producto 51, que sería pues ese elemento más que agregué. Listo, pero fíjate en algo muy interesante, no sé si te diste cuenta, y es que aquí yo estoy utilizando un ngModel. Si bien acá me tocó como suscribirme al signal para enviarle ese valor como input, fíjate que el ngModel no me pidió pues hacerlo de esa manera. Y acá me soporta, y es algo de pronto que no todos muchos saben, y está bien que lo sepas, por eso está en este video, y es que ahora el ngModel soporta enviarle un signal de forma directa. Fíjate que firstName es un signal, antes era un valor, y él lo permitía, pero aquí no nos tocó hacer nada. Nosotros lo cambiamos a signal, le enviamos ese signal y él sigue funcionando sin problema. Entonces, si tú estás manejando algunos patrones de reactividad o estás utilizando el ngModel y quieres hacer el data binding o la conexión o el enlace de datos precisamente con el signal, se lo envías y ya. Fíjate que aquí no me tocó hacer ninguna migración. Aquí literalmente firstName, cada vez que cambia, él está haciendo el ajuste. Ahí está cambiando. Ahí está el número, ahí está cambiando sin ningún problema, y nosotros lo que le enviamos es directamente un ngModel. No sé si tú sabías, déjame en los comentarios si sabías que el ngModel ya soporta enviarle un signal directamente. Entonces simplemente puedes empezar a verlo de esta manera. Y de por sí fíjate que cada vez que cambia el firstName, como esto se está enviando como input, acá dentro del effect pues estamos teniendo
pues la impresión. Entonces podríamos estar leyendo de forma reactiva cualquier cambio, por ejemplo, para un buscador o cosas así en donde yo necesito el valor y a medida que se va actualizando ir enviando eso a una API para obtener pues la búsqueda, ¿no? Entonces yo como que voy escribiendo y voy obteniendo ese valor en un effect que va y se conecta con una API para hacer la búsqueda. Ese sería un gran ejemplo. Y aquí simplemente lo conecté con un ngModel y con un effect, como ya es un signal, pues vigilar el cambio y mandar eso a una API, el valor a la API. Ahora, yo no soy tan fan del ngModel, me gustan más los Reacted Forms, pero pues el Reacted Form depende mucho de RxJS y Angular como que está queriendo sacar, o no sacar, pero básicamente que su primitiva de reactividad no sea RxJS, sino sean signals. Entonces en algún momento vamos a tener como los formularios también solo a punta de signals. Por ahorita este es un principio, el ngModel directamente ya soporta un signal y hace todo su patrón de reactividad. Para los formularios reactivos esto va a cambiar, todavía no sabemos muy bien de qué manera va a cambiar. Pero igual también lo podrías acoplar a un formulario reactivo y que apenas recibas el valor, pues vas haciendo un set del valor que quieres como signal. Ahora vamos por la parte final en donde aquí estoy, literalmente me suscribo a la lista de productos y estoy utilizando el app product para enviarle cada producto y renderizarlo. Si nosotros miramos acá literalmente tenemos este input que me pide que básicamente tengo este truco aquí para que no me pida inicializarlo. Si yo me lo quito me pide inicializarlo, pero pues mirémoslo. Entonces acá básicamente sería un product, product, y ahí está, es requerido. Esto sería un input, entonces lo importo, ya no sería el signal input, es requerido, listo, perfecto. Sin embargo aquí obviamente ya tendría que suscribirme a el signal. Entonces acá vamos a product, y ahí ya me funcionaría. Sin embargo, si te fijas es como raro como estar suscribiéndome no sé cuántas veces, 4 veces me estoy suscribiendo como al mismo signal para obtener pues cada uno de sus atributos. Y pues para eso ahora está la let syntax. Entonces precisamente podría migrar esto de esta manera. Yo le digo detail, por ejemplo, detail es igual a, bueno, es así, let detail es igual a product, listo. Entonces fíjate que solo tengo una suscripción, la guardo acá y aquí entonces ya podría simplemente utilizar detail y no tengo tantas suscripciones sino una sola y listo. ¿Por qué le pongo detail y no product? Porque ya hay un error como de namespace, o sea, de que product se llama el signal, pero product también se va a llamar mi variable en el template. Entonces empieza a haber como un error, que esto es pues básicamente JavaScript, en donde podemos empezar, bueno, ni siquiera JavaScript, también esto pasa en Python y demás, en donde obviamente si yo le pongo el nombre a una función, pero también es el mismo nombre de un variable, pues va a empezar a fallar. Entonces acá simplemente le pongo detail, info, data, como quieran llamarle, ¿no? Voy a ponerme data, ¿no? Como esta es la data del producto. Entonces acá me suscribo una vez y listo, y tengo toda la información lista para empezar a mostrar. Y listo, acá precisamente pues tenemos que nuestro array de productos sigue funcionando, sigue literalmente recibiendo el product de esta manera, es requerido, es un producto, y acá ya estamos utilizando pues todo el patrón de reactividad. Este también lo podríamos marcar ya sin ningún problema como onPush. Entonces acá traigo el change strategy desde el Angular Core y ahora pues cualquier modelo de reactividad basado en signals va a funcionar muy bien y le va a dar como una mejora de rendimiento bastante significativa, sobre todo de nuevo para aplicaciones que ya tienen muchos componentes en una sola vista, dashboard, cosas complejas. De por sí yo estoy trabajando ahorita en una empresa que tiene muchos elementos porque es como un editor en línea muy avanzado de un website. Entonces hay muchos elementos y ahí es donde nosotros vemos un rendimiento muy significativo de productividad no, sino de rendimiento como tal en la reactividad, en donde pues si ya todo lo manejamos con signals tanto en el padre, en donde es un signal y todo se va mutando, en donde tenemos el ngModel que ya soporta signals para ir leyéndolo de forma reactiva y tener el data binding. Y luego ya los hijos también empiezan a escuchar esos inputs también como un signal. Empezamos a tener cambios muy significativos de rendimiento y en este caso pues ya todo es un componente que es onPush. Y listo, nuestra aplicación entonces quedó funcionando, quedó migrada toda nuestra aplicación simplemente como pues utilizando todo el modelo de reactividad de signals.
tanto en el padre como en los hijos como un input como tal. Y listo, la aplicación ya quedó migrada directamente en nuestra aplicación que antes manejaba como el modelo de reactividad normal de Angular, el anterior, y ahora lo migramos simplemente y todo a usar Signals. Signals en el padre como primitiva, pero luego también los hijos como el app product o el app shield, todos sus inputs lo reciben como Signals y también estamos leyendo sus cambios de forma granular a partir del effect, a partir del computer, en donde yo puedo calcular un valor a partir de un Signals, marcamos todo como onPush, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya hicimos esta migración. Déjame ver en los comentarios qué te parece como este flujo ahora de trabajar con Signal Inputs, cómo lo ves. A mí se me hace más sencillo, por ejemplo, literalmente no estar pensando en el ng on chains o tener que entonces, si yo lo quiero, si no me gustaba el ng on chains, sino simplemente quería leer de forma granular, tener un setter, que se les mostré un poquito de esa forma. Aquí ya es directo, es un effect, es un computed, entonces el código queda mucho más limpio y además de eso sé que va a tener un mejor rendimiento y lo marco como onPush. De por sí hay alguna forma en la cual tú digas, ¿sabes qué? Sí, se la compro Angular, quiero comprarte la idea de que todo debería ser un signal. Esto también tiene ciertas cosas, no solo deberíamos migrar por migrar. RxJS sigue siendo útil en muchos escenarios, pero digamos que tú quieres manejar Signals, igual puedes manejar RxJS para ciertas cosas, pero a lo que voy es que quieres quitar y que todo el patrón de reactividad sea a partir de Signals de forma granular y quitar Sun.js. Hay una forma en la que tú ya puedes decirle a la aplicación que deje de leer o que deje de utilizar Sun.js como patrón de reactividad y que solo se fije en Signals. Pero eso implica que entonces tú manejes todo como Signals, que marques todo como onPush, que pues manejes esas primitivas y esos valores como signals y que entonces por ende los inputs también sean signals. Entonces como que no solo podemos habilitarlo, sino que realmente deberíamos hacer esos ajustes en la aplicación. Luego en otro video te enseño cómo literalmente ya salir de Sun.js, pero eso implica hacer este tipo de cambios, que ya manejes signals en los inputs, manejes signals en los componentes para mutar el estado, etcétera, etcétera. Déjame en los comentarios qué tal te pareció, cómo lo ves, te parece bueno, te parece malo, te leo en los comentarios. Y ya, suscríbete a este canal, recuerda que estoy subiendo bastante contenido acerca de Angular, de IA, sobre todo IA basada en la web, etc. Así que suscríbete, déjame un like, compártelo y nos vemos en la próxima.